¿Preguntas que tengan? Bueno, la semana pasada estuvimos viendo, bueno, ya la antepasada por el tema del control, pero estuvimos viendo archivos, ¿no es cierto? ¿Y qué se entendía por archivos? ¿Qué entendíamos de lo que era un archivo? ¿Ya? Lo que dice ya como un conjunto de bytes, ¿no es cierto? Ahora, una variable también es un conjunto de bytes, pero ¿qué diferencia este conjunto de bytes de otras cosas? ¿Ya? ¿Ya? Sí, se representa con uno y ceros, pero la clave está en que esto se guarda en disco. ¿Ya? ¿Ya? Esa es como la gran gracia. Y lo que hay que trabajar ahora es cómo yo puedo almacenar esto en disco. Eso es lo que tengo que hacer ahora. ¿Cómo logro almacenar estos conjuntos de bytes en disco? ¿Ya? De la manera... ¿Y para qué quiero guardar en disco? Eso también lo vimos antes. ¿Para qué me sirve guardar en disco? ¿Qué ventaja tiene guardar en disco? ¿Ya? La ventaja que tiene al guardar en disco es que eso permanece en el tiempo. Si apago el computador, puedo volver a abrir esos mismos datos, esos mismos bytes. ¿Ya? Entonces, hagamos el primer ejemplo. ¿Les parece? Algo vimos la semana pasada con el famoso editor hexagesimal, ¿se acuerdan o no? Déjenme abrirlo. ¿Dónde quedó esto? ¿Se acuerdan de este programa? El que usábamos para ver cómo está guardado cada cosa. Ya. Lo vamos a tener abierto ahí solamente para mirar qué es lo que hace Python al leer o al escribir. ¿Ya? Entonces, yo voy a abrir acá. Voy a abrir acá un bloc de notas. ¿No es cierto? Este es un bloc de notas. Entonces aquí yo le puedo decir hola. Si yo guardo este texto, lo vamos a guardar en la carpeta del curso. Y voy a guardar como texto 1, ¿no es cierto? Ese archivo se llama texto1.txt. ¿Ya? Si voy acá con el editor y abro ese archivo y me voy uft, código... Ah, no, le puse nombre, perdón. Pero si abro esto, me aparece ahí el hola en este caso. ¿Ya? Esta es la cadena de bytes efectivos. Y ese es el equivalente en hexagesimal, que son casi unos y ceros, que corresponde a ese texto. ¿Ya? Hasta acá estábamos en la clase pasada. Y no hemos hecho nada todavía con Python. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Entonces,
Voy a corregir una pura cosa. Voy a corregir que, para que sea más fácil de entender, voy a hacer acá que el archivo este no se llame texto1, se llame texto1.txt. Estoy haciendo ese cambio solamente para que Windows sepa que esto es un archivo de texto. Y si le da doble clic, se abra un bloc de notas. Solamente hice ese cambio para eso. ¿Ya? Y acá, este de aquí lo voy a cerrar. Lo puedo volver a abrir. Busco el texto 1. No sé si acá me aparece. Y en el editor de acá voy a abrir este mismo archivo. Ya lo tengo abierto en varios lados distintos. Clases, código, texto 1. Ya, este es el texto que se ve así en el editor hexadecimal y está materialmente en esta carpeta, que es la misma carpeta del curso. ¿Ya? Y ojo que está en la misma carpeta que voy a usar con el código. ¿Ya? Entonces, aquí voy a guardar y a esto también le voy a decir que se guarde en la carpeta del curso. Y esto va a ser, ¿qué clase vamos ya? Clase 20. 20. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer acá, abrir este archivo de texto. Entonces le voy a decir, archivo es igual, el comando en Python es open. ¿Qué quiero abrir? Texto 1.txt. Eso es lo que yo quiero abrir. ¿Ya? El comando open lo que está diciendo es pedirle a Windows o al sistema operativo tener esa capacidad de abrir este archivo en disco y empezar a leerlo. ¿Ya? Y aquí yo puedo decir línea es igual a archivo.read. ¿Ya? Supongamos que quiera leer 4 bytes de ese archivo. ¿Ya? Print la línea. Y siempre los programas es bueno, es prudente cerrar el archivo al final. ¿Ya? O sea, ya con esas 4 líneas pude abrir el archivo, leer algo del archivo, mostrarlo en pantalla y después simplemente cerrarlo. ¿Ya? Si ejecuto, este hola que está acá, ¿de dónde salió? ¿Ya? ¿Quién me explica de dónde salió ese texto, hola? Del TXT, ¿ya? Lo que dice Matías, ¿ya? Efectivamente sale de acá, ¿ya? Si esto lo paso a mayúscula y guardo, si lo vuelvo a ejecutar acá, ahora me aparece en mayúscula. Porque el archivo materialmente ahora, voy a dejar más chico, el archivo materialmente ahora está en mayúscula. ¿Cierto? Ahora, si digo hola y guardo y ejecuto esto, solamente me aparecen 4 caracteres. ¿Por qué?
texto es más largo, ¿por qué me aparecen 4? ¿Quién se da cuenta de eso? ¿Ya? Lo que dice Matías, estoy leyendo 4 bytes. Efectivamente, yo le dije 4 y aunque el archivo es más largo de 4, solamente estoy leyendo 4 y estoy mostrando esos 4. ¿Ya? Ahora, yo le puedo poner acá, léame 20, ¿ya? Y si ejecuto, me aparece cómo estás. Si le pongo, léame 200, me va a mostrar hasta donde pueda mostrar. No sé si se entiende. ¿Ya? Ahora, esta no es la mejor manera. La verdad, para todo lo que vamos a hacer en el curso, eh, para todo lo que vamos a hacer en el curso, read no es tan útil. ¿Ya? Vamos a usar uno que se llama readline. ¿Qué hará readline? ¿A quién les suena? Si read lee bytes, ¿qué puede hacer readline? Lee por línea. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, efectivamente, si ejecuto ahora, me aparece el hola, ¿cómo estás? Independiente del largo del archivo que está acá. ¿Ya? Si yo guardo y ejecuto de nuevo, lee toda la línea. ¿Ya? Ahora, normalmente el texto puede que tenga varias líneas. ¿Ya? ¿No es cierto? Si yo guardo eso, fíjese que como segundo texto está este adiós. Si ejecuto, solamente me está mostrando la primera línea. ¿Ya? Matías pregunta, ¿los archivos en qué ruta deben estar para abrirlos? Acá yo puse texto txt. No le he puesto la ruta, ni la carpeta, ni nada. Si no tiene nada extra, significa que lo busque en la misma carpeta donde está el código. ¿Ya? Y háganlo. No me enredaría hoy día con la ruta. Simplemente coloquen dónde tiene que estar esto, que en el fondo que se guarde materialmente en la misma carpeta. Si veo la carpeta, está el archivo, clase 20 archivos, junto con el texto 1. Bueno, ¿no? El archivo se llama CL20 archivos y el documento como tal está en la misma carpeta. Por eso que no le coloco la ruta y lo encuentro igual. ¿Ya? Ya, sigamos con esto. Y Readline buscó una línea completa. ¿Cómo sé lo que es una línea? ¿Hasta dónde llega una línea? Algo de eso lo vimos en la clase anterior. ¿Cómo yo sé lo que es una línea? Por los espacios, dice Fernando. ¿Cuáles espacios? Ya, lo que dice Ernesto está mejor, por los saltos de línea. Pero los saltos de línea también son, también son caracteres.
¿Cómo se veían? ¿Se acuerdan de esto, no? Aquí está Lola, ¿cómo estás? Y eventualmente llegamos, todo esto que está acá es la primera línea. Si lo vemos acá en el editor, ándale, ahí. Llega hasta el final. Bueno, no está muy fácil. A ver. Supongamos que fuera hasta ahí. Guardar. Y acá se cambió. Tengo hasta el 0. Del 0 viene el enter. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay después del 0 acá? Estos dos puntitos. Y estos dos puntitos se representan con el carácter 0D y 0A. ¿Ya? Este 0D y 0A lo vimos que representaba un enter. ¿Ya? O sea, el enter es parte del texto. Es un carácter no visible, pero es parte del texto. Incluso acá viene otro enter más. Por eso el documento tiene una tercera línea. No sé si la ven acá. Si yo borro esa nueva línea y guardo, cuando vuelvo al texto, ya no tengo esos puntitos al final. ¿Se fijan o no? Esta es la cadena de caracteres como se guarda en el archivo, incluyendo este enter, que el bloc de notas interpreta como que me muestre un texto más abajo. Eso es lo que está haciendo ahí. ¿Ya? Si guardo eso y vuelvo, tengo ahora este 1, 2, 3 separado por enter, que se ve como cadena, pero tiene intercalados un enter, otro enter, otro enter y otro enter. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Es la manera como el software detecta estos caracteres de qué es lo que tiene que hacer. En el caso de los editores de texto, bajar un espacio. ¿Ya? Entonces, de cara a Python, yo debiera repetir este readline, porque readline detecta el enter, y según eso, toma la línea. Entonces yo debiera poder meter esto en un ciclo para que me aparecieran todas las líneas. ¿Ya? Tratemos de resolver eso. Entonces yo le voy a poner acá, mientras línea is not, mientras no sea nada, imprima la línea y lea una nueva línea. Vamos a tomar esta misma. ¿Ya? Fíjense lo que hice. Leí una primera línea del archivo y va a repetir mientras no sea vacía. La muestra y después avanza a la siguiente línea del archivo. Una vez que termina, cierra el archivo. Si yo ejecuto ahora, y ¿qué nos pasó ahí? Ahí tuve un error práctico. Línea distinto vacío. Vemos ahí. Ahí sí. Claro, readline nunca entrega nada. Entrega vacíos distintos de nada. ¿Ya? Pero en el fondo lo que se logró ahí es poder mostrar en pantalla todas las líneas. Esto es lo que tiene el texto. Si yo cambio algo acá,
y guardo, cuando vuelvo acá y ejecuto, esto lo leyó del archivo y lo muestra en pantalla. ¿Estamos bien o no? ¿Preguntas hasta acá? Nicolás, ¿cuál línea? Nicolás pregunta que explique lo del while. La 11. Ya. El comando readline me devuelve textos. Textos que va leyendo del archivo. ¿Ya? Todo esto, perdón, les voy a mandar. Ahí está la asistencia, por si acaso. Ya. Readline lee una línea del archivo y lo guarda en la variable línea. ¿Ya? Y este while va a funcionar mientras línea sea distinto a vacío. Porque readline va a ir avanzando enter a enter, ¿ya? Hasta que esto sea vacío. Miremoslo acá. A ver. Voy a hacerlo. Voy a copiar acá. Para poder rayar. Voy a... Miren. Veamos lo que hace el readline. ¿Dónde hay enter acá? Cada vez que existe un... Ahí. Cada vez que existe un 0D0A, eso es un enter. ¿Ya? 0D0A y 0D0A, 0D0A, 0D0A. ¿Dónde más hay otro? ¿Ya? Cada uno de esos es un enter. ¿Ya? No nos perdamos con qué significa 0D0A, pero si en esta cadena de bytes se encuentra el conjunto 0D0A, readline llega hasta ahí. Ahora, readline parte apuntando, cuando uno abre un archivo, la variable, qué mal, la variable archivo apunta al primer carácter que tiene esto. Y readline va avanzando byte a byte. En este caso es todo ese largo, carácter a carácter, hasta que eventualmente llega al enter. Ahí termina readline. Hasta ahí llegó. Y todos esos caracteres son los que colocó en la variable línea. Después avanzó. El siguiente readline continuó hasta que llega al enter. Y hasta ahí termina. Y lo envía. Siguiente readline continúa donde estaba. Hasta ahí llegó. Toma ese texto, lo envía a línea. Siguiente readline parte ahí, avanza, hasta que encuentre un enter. Y ahí llega. Y lo manda. Siguiente readline, avanza. Byte a byte, hasta que llega al enter. Y ahí terminó. ¿Se entiende, no? Eso es lo que hace readline. Pero va avanzando de enter a enter. ¿Ya? Eso es lo que hace readline. Entonces, eventualmente, readline, cuando estaba acá,
y avanzó al siguiente y no hay nada más, Raylan dice hasta aquí nomás llegué y devuelve un vacío. Aquí no hay un espacio, aquí no hay nada. ¿Ya? Manda vacío. ¿Ya? ¿Alguien que le pueda mandar el link de asistencia a Roberto, por favor? Entonces, ese vacío significa que este while se va a salir. Mientras línea sea distinto de vacío, muéstrela y avance. Cuando sea vacío, el while se va a salir y se cierra el archivo. En el fondo, readline avanzó todo lo que pudo avanzar. Y cuando ya no tiene más para avanzar, ya no tiene sentido seguir leyendo el archivo. El archivo yo partí del principio hasta el final. ¿Ya? Hay otras maneras de leer desordenadamente, hay maneras de leer de atrás para adelante, qué sé yo, pero esta es la más simple de todas. A partir del primer byte, ir avanzando en toda la cadena. ¿Ya? ¿Estamos claros? Parto por una primera línea y después voy avanzando hasta que no existan más. ¿Ya? Podría ser que el archivo no tenga nada. Por eso que esta línea podría ser falsa y quizás el while no se ejecuta nunca. ¿Ya? Pero yo voy avanzando línea a línea. ¿Estamos? Ahora, si ejecuto, si eso quedó claro, que readline avanza entre enter y enter, cuando yo ejecuto acá, veo el texto, ¿no es cierto? Lo mismo que escribí. Pero, ¿es lo mismo que escribí? ¿Qué diferencia práctica tiene esto? ¿Qué diferencia tiene? Matías dice los espacios. ¿Cuáles espacios? Esto es un espacio. Y yo veo que hay un espacio también. ¿De qué espacio estamos hablando? Las entre líneas, dice Fernando. Eso sí, ¿ya? Por alguna razón que no sé, tengo... Cada línea aquí me genera dos espacios. Incluso si en el documento original yo hago una segunda línea, imagínense que esto sea un título y después venga el texto, cuando ejecuto de nuevo, esto me queda aún más expandido. ¿Por qué? ¿Por qué puede estar pasando eso? Como que cada enter se multiplica. ¿Por qué puede estar pasando eso? Ya, Fernando dice por el print. ¿Puedes explicar un poco más por qué, si quieres con micrófono? Para que todos entiendan. El print tiene que ver, pero ¿por qué? ¿Qué está haciendo print mal? Fernando dice, por defecto al imprimir, deja un espacio al final. Ya. De nuevo, deja una línea extra, un espacio es lo que separa palabras. El enter es lo que separa hacia abajo. ¿Ya?
Pero efectivamente, el print tiene un efecto de que genera líneas extra por sí sola. Más que líneas extra, lo que hace el print es bajar. ¿Ya? Fíjese lo que pasa acá. Print, y digo 1. Y la línea siguiente, print 2. ¿Ya? Esto lo hemos hecho un montón de veces. Y uno ejecuta, ve acá abajo que me aparece el 1 y el 2. ¿Cierto? ¿Quién le dio la instrucción a Python para que bajara? ¿Alguien le puso explícitamente baje? No, ¿no es cierto? Ese es el comportamiento por defecto. Print incluye siempre un enter. ¿Ya? Profe, ¿Dime? ¿y cómo se como eliminarían, por así decirlo, los saltos de línea entre, por ejemplo, entre el cero y el adiós? Eso es lo que queremos ver. Pero mira, quiero que me entiendan para dónde va. Print tiene un comando, o tiene un parámetro especial que se llama end. ¿No es cierto? Y ese end es un enter. Ese /n representa enter también. No solo el AD, no, el 0D, 0A, sino que además el /n dentro de Python equivale al enter. Si yo ejecuto eso, me muestra 1 y 2 igual que siempre. Pero si al final lo borro y no dejo nada, cuando hago print, me muestra 12. ¿Por qué me puede mostrar 12? Si estoy imprimiendo 1 y 2. ¿Qué acabo de hacer? Alteré el funcionamiento normal del print al quitarle el enter al final. Entonces escribe 1 y el cursor queda pegado al 1. Y el siguiente print va a partir de donde estaba el cursor. Por eso que parece que está pegado y dice 12, pero no es 12, es 1 y 2. ¿Ya? Si el end lo transforma en un guión, quizá ahí es más evidente. Termina con un guión y queda ahí mismo. Nadie le ha dicho que baje. ¿Ya? Ahora, yo perfectamente le puedo decir, termine en nada, y a esto vamos a sumarle un enter a mano. Yo puedo hacer eso. Si ejecuto, acá estoy materialmente escribiendo un 1, un enter, pero el print por sí solo no está colocando su enter. Yo imprimí un enter a mano. No sé si se entiende. Anulé algo y a mano lo agregué. ¿Ya? Entonces, pero la clave es que el enter me va a agregar el print me va a agregar un enter al final. Esa es la clave. ¿Ya? Voy a sacar esto. Entonces, el print me agrega un enter, pero además el texto trae enters. ¿Ya? Y readline me va a entregar, o sea, el primer readline me entrega hasta acá. Esto hace readline. Encontró un enter y ahí termina, pero también lo devuelve. Aquí tengo otro enter más. Después otro enter más. Pero el enter es parte de lo que se devuelve. Entonces, lo que yo debiera hacer en Python es, antes de hacer el print, aplicar el comando strip. ¿Ya? Yo quiero imprimir la línea, pero la línea va a pasar por un proceso de limpieza. Este strip va a botar todas estas basuras no imprimibles. ¿Ya? Veamos cómo queda ahí.
Y cuando ejecuto, me aparece el texto ahora similar a lo que ya tenía, incluyendo el doble enter acá que puse a mano, o sea, fue mi intención que tenga dos enter, y después tenía todo el resto del texto. Entonces, de lo que yo leí, le borro el enter, pero no tengo ningún problema que el print, por sí solo, agregue su propio enter, solamente por temas de visualización. ¿Se entiende? ¿Preguntas de eso? Para entenderlo, era lo siguiente. El print me agrega un enter por sí solo, y lo que estoy haciendo yo es readline me entrega los enter, los caracteres del enter, y lo que estoy haciendo es limpiar con strip esa basura. ¿Preguntas hasta acá? Lo que pregunta Matías, strip lo que hace es borrar estas basuras que me entrega readline. ¿Ya? Creo que incluso borra espacios. Si hay un espacio al principio, creo que no los borra. Guardar. ¿Dejan? Strip borra cosas que puede que ocurran en los textos, como espacios al principio, espacios al final y los enter. ¿Ya? Si tengo espacios al final y guardo, cuando ejecuto, este adiós no tiene texto. Yo podría seleccionarlo si es que hubiera un espacio al final. Eso que se selecciona es el enter. ¿Ya? Entonces strip borra espacios al principio, espacios al final y borra los enter. Y me deja un texto un poquito más limpio. ¿Estamos? ¿Preguntas? Ya. Esto es para leer. Quedamos súper claros para leer, ¿o no? Veamos cómo hacemos si quisiéramos guardar datos. ¿Ya? Vamos a crear un archivo de cero que podemos guardar. ¿Ya? Entonces, supongamos que tenga ahora, voy a poner, da lo mismo llamarlo archivo porque aquí archivo ya lo cerré. Puedo crearlo de nuevo. Archivo igual open salida txt. Y si yo quiero decir que sea con capacidad de escritura, tengo que darle un parámetro acá. ¿Ya? Write, W. ¿Ya? Y al final, cuando termino de usarse, archivo.close. Fíjense que acá no existe el archivo salida. Los txt, esto está ordenado por tipo.
tengo demo, texto y texto 1. No tengo nada más. Pero cuando ejecuto acá y termina, ahora existe un salida txt. ¿Ya? Ese archivo salida lo creó Python. No tiene nada, pero al menos le puedo pedir al sistema operativo, ojo, quiero crear un archivo. ¿Ya? Y ahí está el salida txt. ¿Se entendió, no? Por haberle dicho open con el modificador W, le estoy diciendo quiero crear ese archivo. ¿Ya? ¿Cómo guardo? Súper fácil, igual que un print. Archivo.write y digo acá test de salida. ¿Ya? Si ejecuto, y veo acá este texto, salida, oh, algo falló. Archivo.close. ¿Qué pasó acá? Ah, aquí me falta un paréntesis. Ahí. Si ejecuto y veo acá salida txt, dice test de salida. O sea, eso efectivamente fue guardado por Python. Python creó el archivo, escribió un texto y después lo cerró. Y ese archivo materialmente existe, está en la carpeta, salida txt, y tiene un contenido, test de salida. ¿Ya? Este archivo lo puedo incluso ver con el editor hexadecimal, ¿no es cierto? Y dice eso, test de salida. ¿Se ve o no? O sea, pude materialmente crear un archivo de cero y guardarle algún contenido. ¿Preguntas de eso? ¿Estamos bien con eso? Ya, Fernando pregunta y si quiero leer ese archivo. Bueno, el mismo proceso. Voy a poner open salida, ¿no es cierto? Y cuando ejecuto, me aparece como algo pasó mal. Ah, que lo tengo abierto acá. Ah, ¿qué hice mal? Open salida, salida. Okay. Si ejecuto, ¿qué está pasando mal? Aquí abro el archivo, lo leo. Espérenme un segundo. Guardar. Este archivo quedó. Tengo un problema con el archivo que quedó sin abrir. En la fila 17 puso. A ver, no, salida txt, esto está bien. Archivosa. Ejecuto.
Ya. Ahora parece estar bien. Gracias, Santiago. Test de salida es lo que lee del archivo, que al final es lo mismo que escribe. ¿Ya? El archivo salida dice test de salida. Y ese archivo lo vuelve a leer, lo imprime y después crea uno nuevo y le guarda un texto. ¿Ya? Aquí estoy leyendo lo mismo que escribí, en el fondo. ¿Se entiende, no? ¿Estamos, no? ¿Se fijan que esta parte de acá arriba, la lectura del archivo, toda esta parte, daba lo mismo que archivo era? Simplemente avanzaba según las líneas que tenía que avanzar y todo. ¿Lo vieron o no? ¿Ya? ¿Preguntas de esto? ¿Ya? ¿Estamos bien o no? Ya. Hay un problema, eso sí, con archivos. O sea, con escribir archivos. Hay un problema. En muchos casos a mí me interesa crear un archivo para ponerme a escribir ahí. ¿Ya? Pero cada vez que yo le hablo el archivo con W, se borra el contenido. ¿Ya? Se borra todo, se crea el archivo de nuevo, se sobreescribe en el fondo. ¿Ya? Entonces tienen que saber eso. Y hay un segundo problema, que no sé si se dieron cuenta. Acá hicimos un puro write y voy a agregar una segunda línea. Aquí no hemos hecho nada con los enter. Desde salida, le quiero poner segunda línea. Si ejecuto, miren lo que ocurre. Me parece test de salida, segunda línea. ¿Ya? ¿Por qué me quedo junto? Porque lo está tomando como si fuera solo una línea y que no tiene separada por un salto. ¿Ya? Write, ¿debiera colocar enter o no? Aquí está el texto. Así está el archivo. Test de salida, segunda línea. ¿Hay algún enter acá o no? ¿Existe algún enter acá? No, ¿no es cierto? Write no coloca enter. Por eso es bueno, desde salida, que yo le coloque a mano los enter. Siempre y cuando los necesite, no siempre los voy a necesitar.
Ahí yo le estoy dando las líneas. Cuando ejecuto esto, ojo que la primera lectura es de cómo está el archivo. Después la escribe bien. Entonces la primera ejecución aparece mal, pero el archivo mismo ya tiene el enter. Cuando lo ejecute de nuevo, lo va a leer bien. Porque acuérdense que primero lee y después escribe. ¿Ya? Y ahora sí me aparece esto separado, porque yo le inserté el enter. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Estamos bien o no? Ya. Hagamos algo un poquito más interesante. ¿Les parece o no? Eh, antes que eso. W, ¿qué es lo que hace? Cuando abro un archivo en modo W, ¿qué le estoy diciendo a Python? ¿Ya? Cuando le digo W, le estoy diciendo quiero crear un archivo para escribir. ¿Ya? Y existe otra modalidad que se llama A. Lo que hace la es adjuntar al final en el caso que quiera escribir. ¿Ya? Salida TXT, modalidad A, voy a decir quiero escribir al final. Si no existe el archivo, lo va a crear. Pero si existe, va a ir colocando todos los write al final del archivo. Hoy día el archivo tiene dos líneas. De hecho, lo voy a abrir en dos minutos también. Vamos a irnos a salida. ¿Ya? Esto es lo que hay hasta ahora. Pero cuando ejecuto, ¿no es cierto? Ahora este archivo adjuntó otro texto al final. Porque lo abrí en modo adjuntar, modo append. ¿Ya? Cuando a la hora que empieza, cada vez que yo abra esto en modo append, voy a colocarle ese texto al final. Si ejecuto, me muestra 4 líneas, pero materialmente el archivo ahora tiene 6. Acuérdense, primero estamos leyendo y después estoy adjuntando. Entonces cada vez que ejecuto, le va colocando 2 líneas más al final. Ahora tiene 6, ahora tiene 8, ¿ya? Ahora tiene 10. Entonces, W crea el archivo de cero borrando. A crea el archivo si es que no existe y se pone para escribir la diferencia. ¿Ya? Ninguna pregunta que explique de nuevo lo de la. W crea un archivo para escribir de cero. Si existe el archivo, lo va a borrar y lo crea de cero. A es de append, adjuntar. Abre el archivo para escribir, pero se pone a escribir al final del archivo, con lo cual adjunta filas nuevas. ¿Ya? ¿Les parece? Eso es lo que hace.
Ya, quiero ver, no sé si estamos bien. Quiero ver una última cosa de materia antes de quedar para mañana. ¿Les parece? Voy a abrir acá un Excel. Técnicamente con esto ya sabemos manejar textos, pero veamos cómo podemos manejar datos. Entonces supongamos, pensemos una cosa simple. Pensemos eh, en los usuarios de un sistema. Entonces acá va a estar no sé, el usuario AZT con clave 1234 y el mail es azt@gmail.com. Y después acá tenemos a BTR con clave 1000 y BTR arroba, ¿ya? Voy a tener a CAA 9001, correo CAA 2000 arroba gmail.com. Este tipo de cosas no es extraña de tener, tablas de datos, pero está la capacidad de guardar esto en un formato que se llama CSV, ¿ya? Y esto lo vamos a guardar como CSV, la misma carpeta donde estamos trabajando. Entonces, clases, código, y esto se va a llamar claves.csv. Veamos que Excel guarde. ¿Ya? Esto es algo que habrían hecho súper fácil en Excel. Veamos cómo queda. Si yo abro ese archivo, ¿cierto? Y me voy a claves, ¿cómo se ve esto? Técnicamente cada fila es una fila. Y cada columna se separó en este caso por punto y coma. Está el usuario, la clave y el correo. ¿Ya? Voy a cerrar el Excel, ya no me interesa. Y si lo miramos acá, es importante el CSV porque el archivo nativo del Excel es mucho más complejo en formato. ¿Ya? Pero esto se comporta igual. Tiene el enter, 0D, 0A, tiene los punticomas para separar los campos. Entonces, este tipo de archivo es súper fácil de leer en Python. ¿Ya? Voy a agregar un documento nuevo. Guardar. Vamos en clase 20. Voy a poner así claves. Entonces, yo voy a decir nombre igual claves.csv. Entonces yo puedo abrir ahora archivo igual open el nombre de ese archivo y para asegurarme uso R. R, al principio no le pusimos nada, pero R permite, le estoy especificando que lo quiero solo. Entonces, línea igual archivo.readline file
línea distinto de vacío, línea, ¿no es cierto? Línea igual archivo punto. Y una vez que esto termina, archivo punto close, ¿no es cierto? Si ejecuto esto, me muestra los 3 pares de filas. Pero hasta aquí sigue siendo texto, ¿no es cierto? O sea, primera gran cosa, pudimos tomar algo que estaba en Excel y leerlo en Python. Primera gran logro, ¿ya? Y cada fila se comporta como una fila dentro de Python, ¿ya? Pero lo interesante es poder pasar esto a datos, ¿ya? Y eso lo podemos hacer con un segundo comando. Y en vez de hacer línea.strip, yo voy a decir datos es igual a línea.strip punto, y esto es un nuevo comando, split. ¿Ya? Yo le estoy pidiendo, y aquí voy a decir print dato. ¿Qué acabo de hacer? Este es nuevo. Línea, ya sabemos lo que es lo que es lo que se leyó del archivo. Strip le borra lentes, los espacios y qué sé yo. Y después split va a buscar los punticomas, y esos punticomas tienen otra clase. Veamos al tiro el ejemplo y nos vamos, Catalina. Un minuto. Al aplicar el split, me va a dejar en dato una lista con esos valores. Y cuando ejecuto, y eso me va a permitir hacer un montón de otros procesos en Python. ¿Ya? Sigamos con esto mañana, pero quédense con la idea de que logré pasar a una lista los elementos acá del archivo. Y eso vamos a poder hacer diccionario y un montón de otras cosas. ¿Ya? Ya pues, nos vemos mañana. ¿Les parece? Que estén muy bien. Que estén bien.